aunque la música se va haciendo muy importante en toda Europa y floreciendo en distintos centros, distintas capitales culturales importantes como Berlín o París o Mannheim, donde la escuela de Mannheim revoluciona el uso del clarinete, es en Viena donde se centra la vida cultural más poderosa de toda Europa, y es a Viena donde acuden los compositores más predominantes. En Viena, aunque antes de 1750 ya empieza a haber determinadas características clásicas en los compositores de la última parte del barroco, en Viena, decía, es donde a partir de los esquemas de sonata clásica en las sinfonías que utiliza Haydn, es donde se concentra o se va a concentrar el desarrollo de la música clásica por los compositores más importantes. Ahí se van a dar cita Haydn, Mozart y Beethoven. Haydn, el primero de los compositores nombrados, es el padre de la sinfonía. Era de hecho conocido en Viena como Papa Haydn. Ya la música se hace más conocida, más importante en todas las clases sociales, y los vieneses son capaces de distinguir en nivel general pues, a los distintos compositores. Es decir, Haydn tiene una enorme popularidad en su momento, aunque necesita vivir a cargo de la casa Esterházy, que son unos príncipes que lo pagan como compositor de su corte. Haydn es considerado el padre de la sinfonía, tiene escritas más de 104 sinfonías, algunas muy conocidas, la Sinfonía de los Adioses, la Sinfonía Sorpresa. Haydn, además de tener escritas sinfonías, también tiene alguna sonata para pianoforte, es decir, que empieza a utilizar un instrumento que a lo largo del clasicismo se va a ir haciendo fundamental hasta que en el romanticismo se convierte en el instrumento base de la práctica totalidad de los compositores. Las melodías que utiliza Haydn son sencillas y claras, tiene un sentido del humor muy acusado y esto a veces se nota en su composición, son fáciles de seguir y gozó de mucho éxito y popularidad. Partiendo de los aportes que hace Haydn a la forma sonata y con sus sinfonías, Mozart va a revolucionar la ópera, va a revolucionar el concierto y supone una de las cumbres de la música mundial. El talento creativo de Mozart es difícilmente explicable porque en 35 años tiene una cantidad tan apabullante y tan perfecta de música que es difícil de entender. La música de Mozart es clara, brillante, sencilla, equilibrada, perfecta, compleja, sin resultar árida. Mozart cultiva todos los géneros, se mueve en la ópera, en la sinfonía, la sonata y además también compone piezas menores como bagatelas, nocturnos, cosas que aunque mantienen un equilibrio formal claro, no son tan estrictas ni son piezas tan rotundas como la sonata de la sinfonía. En la ópera, además, supone una especie de resumen entre la tendencia alemana y la italiana. Mozart es más del gusto de las melodías cantables al estilo italiano, pero sus óperas son una mezcla casi perfecta de las dos tendencias. Hay óperas muy representadas como la flauta mágica, el rapto del serrallo. Su concierto para clarinete supone la consagración definitiva del clarinete como miembro permanente de la orquesta. Su vida un tanto tumultuosa en Viena le lleva a ser poco cuidadoso con su salud y poco cuidadoso con su dinero y con llevar una vida ordenada en general. Entonces enferma gravemente con 30 y pocos años, no tiene dinero para pagar médicos, sigue componiendo y estrena, y aunque tiene éxito no recupera el dinero y muere pobre y es enterrado en una fosa común. Con Beethoven llega la plenitud del sinfonismo, de la sinfonía y el uso generalizado del piano.
Beethoven además está a medio camino entre el clasicismo y el romanticismo. De hecho, estrena su primera sinfonía en 1800 y, aunque desarrolla toda su obra a partir de ahí, siempre hay o vueltas hacia el clasicismo o avances hacia el romanticismo, pero no hay una progresión, sino que a veces hace sinfonías más clásicas y otras más tendentes al romanticismo. En cuanto a las formas en la sinfonía, el esquema sinfónico, su tercer movimiento, lo cambia el minué por un scherzo y evoluciona mucho más. Beethoven alarga mucho los desarrollos, las codas, donde va teniendo una posibilidad de demostrar sus capacidades. Esto es la evolución hacia el romanticismo, donde las formas se van a relajar mucho más. Entonces, desde el equilibrio formal y la importancia de la forma que supone el clasicismo, Beethoven lo va a ir estirando un poco hacia el romanticismo. Los 6 cuartetos de cuerda de Beethoven se consideran una de las cimas de la composición musical. Tienen un equilibrio y una perfección verdaderamente sorprendente. Beethoven es además uno de los primeros compositores que vive exclusivamente de su talento y no tuvo que recurrir en casi ningún momento a dar clase, aunque tuvo sus problemas con editores porque vendió 2 veces algunas partituras de editores distintos, pero ya fue un músico popular que vivió de su música y murió siendo muy conocido y con unos funerales francamente importantes.